Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, como habréis visto en el título, os traigo un especial clásicos. Bueno, en este especial clásicos veréis que hay autores muy variados, todos la mayoría muy conocidos, y los que no conozcáis, como por ejemplo Korolenko, es porque no habéis visto mis vídeos anteriores, porque ya lo he reseñado varias veces, y sabéis que es el autor, y el mentor y maestro de Gorky, de Máximo Gorky, que a ese sí que lo conoceréis más, os sonará más este autor ruso. Y bueno, Korolenko, Vladimir Korolenko, la obra más importante de él fue la de El músico ciego. Esta obra es la más importante de Korolenko, la que más se ha conocido en los círculos literarios, y a mí quizás es la que menos me ha gustado de todas las obras que he leído de él. Hasta ahora ya he leído 4 o 5, pues bueno, esta quizás sea para mí la más flojita. Es la más extensa, eso sí, pero no por eso me ha enganchado demasiado. De todas formas, la premisa y lo que es la forma de escribir de Korolenko, como siempre, es maravillosa, y luego os diré por qué no me ha gustado. El caso es que, la obra va alrededor de un personaje que se llama Pietor, y Pietor ha nacido ciego de nacimiento, por lo tanto no puede comparar, no es como estos niños que han nacido viendo, han tenido un accidente y luego ya han dejado de ver, que sí que tienen un poco con lo que referenciar su vida. En este caso Pietor ha nacido directamente invidente, y por lo tanto pues esa discapacidad va a hacer que su relación con los demás pues se vea muy condicionada desde un principio. Ahí vemos que existen dos personajes secundarios muy importantes. Por un lado, la madre, que intenta superprotegerlo, que intenta adaptarse a él todo lo que pueda, y luego está su tío, que su tío era un antiguo militar que intenta tratarlo como una persona normal, intentar que sea él el que se adapte a la realidad, no la realidad acomodarla a él. De ahí la lucha entre un poco la pedagogía o la forma de entender la discapacidad de su madre con respecto a su tío. Sí que es verdad que tanto por un lado como por otro, Pietor va a beneficiarse de las dos ópticas, y por lo tanto vamos a ver cómo lo que inicialmente era un sufrimiento total se va a convertir luego en una capacidad para escuchar música, para disfrutar, para hacer una analogía de la naturaleza, los sonidos de la naturaleza con los de una flauta de un campesino que es un chiquito joven que se fabrica él la flauta, y va a ser un poquito el que va a invitar a Pietor a amar la música, y luego pues lógicamente esa discapacidad luego pues hará que Pietor, pues con este ambiente, estos personajes, el chiquito de la flauta, su madre y su tío, vaya haciendo que él poco a poco vaya tomando decisiones y se sienta realmente que es su objetivo en la vida, sentirse útil en la sociedad. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Pues lo que no me ha gustado es que Korolenko describe muchísimo en la vida interior, el pensamiento interior, las contradicciones, los sufrimientos psicológicos de Pietor, y eso hace que caiga un poco, que decaiga la acción y los diálogos. Y entonces, muchísima descripción, si no a nivel del contexto, sí que a nivel interior de Pietor. Entonces, pues llega un momento ya que se hace un poco pesado, ¿no? Y en ocasiones se me ha hecho un poco aburridilla. Pero bueno, de todas formas, es una novela que sí que, aunque la haya dejado en un 3 estrellas, es una novela recomendada. Ya os digo que hay otras novelas, sobre todo la que más me ha gustado hasta ahora es la de Sin Lengua, de Korolenko, la que más me ha gustado, menos conocida que El músico ciego, pero mucho más recomendable desde mi punto de vista. En cuarto puesto, y con 4 estrellas, ya a partir de ahora ya todos son 4 estrellas, os traigo a Anton Chejov, con este recopilatorio de relatos que se llama El monje negro. El monje negro en esta edición consta de, 1, 2, 3, 4, 5, 6 relatos, de los que más me han gustado han sido 3 que son En la oscuridad, Una noche de espanto y La víspera del juicio. Esos 3 son los que me han gustado. Como veis, el primer relato, que es el que da nombre al libro, El monje negro, lo he dejado en un 3 estrellas, no me ha gustado tanto. Pero los otros 3, En la oscuridad, Una noche de espanto y La víspera del juicio, 3 joyas.
Y bueno, Anton Chejov, sabéis que es famoso por sus cuentos y bueno, su temática es muy variada, ¿no? Hay muchísimo que disfrutar ahí, ¿no? O sea, tanto la vida cotidiana de Rusia, como crítica social, como romances, en fin, también cuestión de la burocracia, ¿no? De los problemas burocráticos, etcétera. Hay mucha variedad de temática en sus cuentos. Pues aquí, en este pequeño recopilatorio de 6 relatos, han reunido la parte más oscura, la fantasía más oscura e incluso algún puntito de horror que también escribía este hombre, este autor, Anton Chejov, y que no es tan conocido. Es decir, siempre lo hemos conocido por otras obras, sobre todo por sus obras de teatro. Entonces aquí ya os digo, se han reunido esos 6 capítulos, quizá también coincidiendo con el mes de las Spooky Sessions, ¿no? de las Spooky Sessions, del tema del terror, de Halloween, etcétera. Y bueno, han hecho este recopilatorio de 6 relatos muy chulos, que son, ya os digo, muy oscuros, muy, pues no sé, muy poe, ¿no? Muy Lovecraftianos, porque ya os digo que también tiene fantasía, es decir, que él escribía cosas más cotidianas, más realistas, ¿no? Pero en este caso la verdad es que me ha sorprendido que también podía incursionar en el tema de la fantasía oscura. Y ya os digo, esos 3 relatos no voy a comentar nada porque ya os digo que son muy cortitos, pero son 3 relatos maravillosos que os los recomiendo muchísimo. En esta edición, que está muy bien, la verdad, con cubierta rugosa, editorial Eneida, pues bueno, y es breve, no es muy larga, y bueno, ya os digo que han seleccionado 6 cuentos bastante intrigantes y muy interesantes, teniendo en cuenta que provienen del gran Chejov. En tercer lugar, y con 4 estrellas también, y por encima de Chejov, os traigo a Balzac, con otro recopilatorio de relatos. En este caso trae 3, y bueno, estos 3 relatos también son un poco oscurillos y bueno, y son maravillosos. La verdad, ya os digo que me ha gustado más Balzac en este caso, estos 3 relatos, que los de Chejov. Bueno, los de Chejov también, pues bueno, buenísimos, ¿no? Pero aquí, bueno, he visto que la pluma de Balzac me ha sorprendido. O sea, tiene una forma de escribir alucinante. Y de los 3 relatos que trae, el primero, en este caso sí, la misa del ateo, sí que es una de las que más me ha gustado. Y después el segundo relato de los 3, que también viene en el libro, el elixir de la larga vida, también le dan 4 estrellas, buenísimos. Esos 2 son los que más me han gustado. En la misa del ateo, ¿por qué un ateo pagaría? Porque entonces se podía pagar a la iglesia para hacer una misa, un poco como programada, ¿no? Entonces este hombre paga una misa anual en la iglesia de su aldea por un motivo. ¿Y por qué un ateo encargaría una misa de por vida todos los años el mismo día en la iglesia cuando es ateo? Pues bueno, hay un segundo personaje que sorprendido hablará con él y entonces le contará la historia de por qué hace eso. Está muy chula. Ya os digo que tanto el libro anterior de Chejov como estos también tienen ese puntico de fantasía un poco oscura, es decir, que son, la verdad, a mí me han encantado. Y el segundo, el del elixir de la larga vida, ¿qué ocurriría si las artes, las magias oscuras pudieran hacer que una persona fuera eterna? Es decir, que pudiera antes de morir, o sea, cuando ya ha muerto, volver a vivir. Es decir, ¿qué ocurriría, no? Y bueno, un relato también que no os puedo por supuesto decir nada más, pero es también ese incluso es más tétrico, más oscuro que el de la misa del ateo. Así que bueno, los 3 que trae el tercero era un poco más flojito. Os voy a decir de todas formas cómo se llama. La obra maestra desconocida. Bueno, ese fue un poquito más flojo, pero los 2 primeros, ya os digo, una maravilla. Y sobre todo lo que más me ha encantado es la pluma de Balzac. Es alucinante lo bien que escribía este hombre, muy bien. Así que pues esta vez, por lo menos con los cuentos que he leído, ha superado Balzac a Chejov. Así que pues bueno, aquí os traigo la misa del ateo en un tercer puesto con 4 estrellas. El segundo puesto, y con 4 estrellas también, os traigo una obra que me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho a pesar de que sea un poco controvertida, ¿no? Es una obra que hay gente que no le ha gustado.
y entiendo por qué no les ha gustado. Y luego hay gente que nos ha gustado mucho. A mí, ya os digo, en un segundo puesto lo he dejado perfectamente por delante de Balzac y de Korolenko y de Chekhov. Y es una obra que es breve, es victoriana, está muy bien escrita, es divertida en otras ocasiones, pero sobre todo es cotidiana, es decir, es muy costumbrista, ¿no? El típico pueblo que se inventa la autora para explicarnos cómo vive la gente. Y se trata de Las confesiones del señor Harrison, de Elizabeth Gaskell. Bueno, pues esta obra, ya os digo que ha sido muy criticada por muchos lectores que son muy lectores de clásicos, y sin embargo, pues bueno, no les ha tirado mucho, y entiendo el porqué. Yo he tenido que dejarlo en un segundo puesto. A mí sí que me ha gustado mucho, sobre todo la primera parte del libro me recordó mucho a Cranford. Cranford fue una novela también muy costumbrista, también con un pueblo inventado donde pues bueno, las tías eran la mayoría de personas mayores que se reunían para tomar té y hablaban de sus cosas. Era pues algo que no pasaba muchas cosas, pero bueno, era pues la forma de vivir que tenían aquella gente en las aldeas rurales británicas. Pues esto es muy parecido. También coge un pueblecito al que un joven, el doctor Harrison, acaba de terminar su licenciatura en medicina, y entonces pues lo destinan a este pueblo para ayudar al doctor Morton, que va a ser un poco el que le va a introducir, ¿no?, en la sociedad de ese pueblo. Lógicamente, en los pueblos, los doctores, los médicos del pueblo, no allí, sino en todas las partes del mundo, la manera que tienen de relacionarse con los pacientes, con sus vecinos, es muy diferente a cuando eres de una ciudad y trabajas en un hospital, que quizá pues haya una relación más fría, más automática, ¿no?, más mecánica. Y aquí no, aquí pues el Morton además es un hombre mayor, por eso está muy contento porque haya llegado Harrison, porque va a ser su sucesor. Pero claro, para Morton, que es un hombre que para él la buena educación es muy importante dentro de la profesión de la medicina, el crear la confianza en tus vecinos, en tus conciudadanos, hace pues que luego pues cuando le vas a dar un diagnóstico, lógicamente te tengan confianza, es decir, que estén tranquilos con que la decisión que has tomado como profesional es la más adecuada. Entonces, claro, ya desde un principio, desde que llega allí, lo primero que hace el doctor Morton es hablarle a todo el mundo muy bien de él, de Harrison, para que todo el mundo sea bien acogido, etcétera. Y entonces realza todas sus virtudes, ¿no? ¿Qué pasa? Que el problema es que en esa población, en esta época, pues habían pocos hombres, muy pocos hombres, porque la mayoría pues o habían muerto en las guerras, siempre estaban de guerra, Inglaterra siempre estaba liada, o se habían ido a las grandes ciudades a trabajar, etcétera. Entonces había muy poca población masculina. Entonces tocaban, no sé si era un hombre cada 5 mujeres o algo de eso. Entonces habían varias chicas casaderas, en edad casadera, en el pueblo, y bueno, sus respectivas familias están, pues que todos intentan, ante la buenísima bienvenida que les ha proporcionado el doctor Morton, todos quieren casar a sus hijas con el doctor joven que acaba de llegar al pueblo. Pero bueno, todo se va a liar. Ya veréis como luego va a ser un poco, va a empezar. Por eso te decía que la primera mitad es más bien costumbrista, la forma que tienen todos como de devolver las visitas, de ahora vienes a tomar té con nosotros, ahora tal, y la forma de hablar que tienen entre ellos y tal. Pero luego está la segunda parte, que es la del enredo. Ya ahí se lía la cosa y ya se enreda, y esa va a ser como una segunda parte que me ha gustado un poco menos, y es en la que creo que hay muchos lectores que les dejó fríos esta obra, ¿no? Y es porque, bueno, hay una serie de, bueno, en los pueblos tienen sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas de que si caes bien, maravilloso, pero como caigas mal, ya la has liado. Y entonces, pues bueno, los rumores, la rumorología en un pueblecito en el que la gente pues no tiene noticias, no tiene cosas de las que hablar, y cualquier cosa se magnifica y los rumores se hacen más grandes de lo que son. A veces los rumores no son ciertos y se va haciendo una pelota. En fin, esa segunda parte la he sufrido un poco más que la he disfrutado. Así que pues bueno, entiendo, ya os digo, por qué luego pues bueno, hay mucha gente que no, muchos lectores que les ha dejado frío.
porque Elizabeth Gaskell ya sabéis que con Norte y Sur y otras de sus obras, ella pues la verdad es que es una autora muy polifacética, ¿no? Tocaba muchos géneros, ¿no? La crítica social, la histórica, la costumbrista, como en este caso, etcétera. Pues en este caso, pues a lo mejor no es el género que mejor sabe desarrollar. Yo, sin embargo, ya os digo que lo he disfrutado porque ella escribe muy bien y porque la verdad es que te hace un retrato de la sociedad victoriana de esa época, de las aldeas, que es maravillosa. De hecho, te dice incluso qué leves diferencias, qué sutiles diferencias de clase existen entre las que supuestamente son las mujeres mayores, como más aristocráticas, que están mejor acomodadas económicamente, luego como la clase media, un poco las que han tenido pero ahora ya van de capa caída, y luego pues las más humildes, y cómo intentan todas relacionarse de alguna manera con las mismas costumbres, pero disimulando un poco pues esa diferencia de capacidad económica, ¿no? Así que, pues, es decir, que luego tiene por ahí detrás un trasfondo que como fotografía histórica a mí me ha gustado mucho, así que, y luego ya os digo, la parte esta de enredo pues también tiene una parte muy simpática, y hay momentos de humor que me ha gustado mucho, ese humor británico que me ha gustado. También es verdad que ya os digo, luego hay una parte con lo de los rumores y tal, que sufres un poco y dices, pero cómo es la gente tan digo, es que te pones de mala leche un poco, ¿no? Pero ya os digo que salvo ese detalle, que luego ya se soluciona, por supuesto, el resto de la obra a mí me ha gustado mucho, y bueno, la forma de escribir de Gaskell es maravillosa. Bueno, y en primer lugar, y la joya de la corona, os traigo Los vagabundos de Máximo Gorki. Diréis, ¿los vagabundos ya no los trajiste hace un par de meses? Pues no, eran Los vagabundos, que era la recopilación de relatos del Reino de Cordelia, que recordáis que no lo pude encontrar en papel y os lo reseñé en lo que era la lectura en digital. Pero en este caso la edición de Eneida también trae unos vagabundos, pero son otros relatos, no son los que, es decir, no coinciden con los del Reino de Cordelia, por lo tanto son otros vagabundos, es otra recopilación de relatos. Máximo Gorki escribió muchos relatos relacionados con los vagabundos, por eso se ha utilizado un poco el mismo título para recopilar diferentes relatos relacionados con los vagabundos. Y es que el autor, Máximo Gorki, sabéis que vivió una época en su juventud como vagabundo. Recorrió toda Rusia realizando trabajos esporádicos y conoció a muchísima gente y sufrió muchas miserias, experimentó cosas que luego, pues, en las que luego se influyó para escribir este tipo de relatos. Aquí podemos encontrar los dos extremos. Podemos encontrar relatos muy hermosos, muy tiernos, en donde la solidaridad y la generosidad está por encima de todo, y luego están los relatos pues más tristes, más dramáticos, en los que la necesidad y la ignorancia hacen que la gente se haga egoísta y se haga individualista e intente acapararlo todo para ellos, en fin, sobrevivir de alguna manera aunque a ti te vaya mal. Entonces, bueno, encontró muchos tipos de personajes a lo largo de su camino, de sus viajes por Rusia, y bueno, y ya os digo que aquí se reúnen varios de esos muchos relatos que escribió. Aquí en este recopilatorio de Eneida, los que más me han gustado han sido dos básicamente, que para mí son los mejores, que son Malva y Konovalov. Este en concreto son 4 relatos los que trae, los otros 2 un poco más flojitos, pero bueno, también buenos, ¿eh? El de Malva me ha gustado especialmente porque Malva es el nombre de una mujer que vive en una aldea de pescadores y que vive ella sola, entonces es tan mal visto que una mujer viva sola, y este hombre, pues bueno, esta mujer Malva tiene una especie de como de affair con uno de los pescadores que va a ser el padre del protagonista, y el protagonista viene de una zona agrícola donde vive con su madre. Su padre se fue porque eran tan pobres que tuvo que ir a otro sitio para poder trabajar, porque la granja no iba bien. Entonces se metió aquí de pescador y les manda dinero de vez en cuando allí a la granja, pero no es suficiente, y aquello está, la granja, que con las malas cosechas lo están pasando tan mal que hasta el hijo ha tenido que venir para hablar con su padre a ver si le puede ayudar. Pero cuando ha llegado aquí, pues claro, se ha dado cuenta de que tiene un lío con Malva, con esta chica.
Y Malva es es un alma libre, que bueno, ahora está relacionándose con este hombre, pero bueno, es una mujer que no tiene una obligación, ¿no?, de estar con él. Por lo tanto, depende de cómo la trate o no la trate, pues así es libre o no es libre. Y bueno, va a haber ahí una relación entre Malva, el padre del protagonista, y el protagonista muy interesante. Luego se va a liar todo porque van a pasar muchas cosas y bueno, no puedo contar. Pero ese relato me ha gustado mucho y muy crudo. Es decir, lo bueno de estos relatos es que son muy realistas, son muy crudos a veces, pero igual que son muy crudos para sufrir, también luego lo son para disfrutar y decir, uff, cuando la cosa acaba bien dicen, madre mía. Entonces, y luego el otro relato es Konovalov, que Konovalov sí que es más, es uno de los relatos más famosos de este autor, de Gorky. Bueno, Konovalov también es la historia de un hombre que van a justiciar y sale en el periódico un día, van a justiciar, no, está preso y un día sale en el periódico que se ha suicidado. Y a partir de ese momento volvemos atrás y nos cuenta la historia de Konovalov. Y es muy chula, muy interesante. Creo que es la mejor incluso el que Malva. Entonces yo, de los dos relatos que más me han gustado han sido en primer lugar Konovalov y en segundo Malva, pero los dos muy buenos. Y ya os digo, este recopilatorio me ha gustado igual o más incluso que el de Reino de Cordelia. O sea, hay algunos relatos un poco más flojos, pero eso pasa en todos los libros, y luego hay otros que me han dejado pues alucinado. Y estos dos en concreto son relatos que son dan un ejemplo muy claro de cómo escribía Gorky y de cuál era su temática o su género, pues más el que mejor escribía, ¿no? El que mejor diseñaba él, ¿no? Así que bueno, esta va a ser mi joya de la corona de esta semana, de este especial clásicos que os traigo esta vez. Y bueno, espero pues que alguno de estos clásicos os guste. Como veis, mucho ruso: Chekhov, Korolenko, Gorky, y luego Balzac, un francés y una inglesa, Gaskell. Así que bueno, aquí os traigo mis 5 propuestas de clásicos para esta semana. Espero que alguna de ellas os haya interesado para ponerla en vuestra lista de pendientes. Y bueno, como veis, la mayoría son bastante finitos, porque los he leído todos mientras que leía Los Miserables con mis compañeras y tenía que ir un poco alternando lecturas más ágiles, ¿no? Así que, pero bueno, como os digo, si no sois muy de clásicos o no estáis acostumbrados, cualquiera de estos 5 libros puede ser una excusa perfecta para empezar a descubrir autores rusos, franceses o ingleses. Así que, pues bueno, ya os digo que los 5 muy recomendables. Y nada, espero que os haya gustado este especial, os deseo una semana maravillosa de lecturas estupendas, y nada, nos vemos la semana que viene con más libros. Muchas gracias por estar ahí, suscriptores, y hasta la semana que viene. Un abrazo.